Un mes después del fallecimiento de su madre, su padre trajo a su antiguo amor a casa. También le arrebató las pertenencias que su madre le había dejado y se las regaló a la hija de su antiguo amor como regalo de bienvenida. Para complacerlas a ella y a su hija, organizó una gran fiesta el día del cumpleaños de su madre. Incluso esparció sus cenizas y las utilizó para crear un arreglo floral. Un día antes de que ella se dispusiera a demandar a la mujer y a su hija. Su padre incluso destruyó las pruebas que ella había recopilado con tanto esfuerzo y, de repente, se convirtió en el abogado defensor de ellas. Ante la verdad y la justicia, este abogado de élite con un 100% de victorias eligió empujar a su propia hija al abismo. Pero él no se imaginó que perdería contra su hija. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando el salón y el sofá que también conocía. Hace apenas un mes mamá estaba sentada allí, conversando conmigo con una sonrisa sobre las cosas cotidianas de la vida. Pero ahora se había ido para siempre. Vamos, entren rápido. La puerta principal se abrió y la voz de papá llegó desde afuera, con una alegría que apenas podía contener. Detrás de él venían dos mujeres. Al verme sentada en el salón llorando, se quedó visiblemente sorprendido, y su rostro mostró cierta incomodidad. Kelly está en casa. Permítanme presentarles a la señora Cindy Meaukelin. Y detrás de ella está su hija, Amy. A partir de hoy, vivirán con nosotros. Al ver el rostro de Cindy Meaukelin, que guardaba cierto parecido con el de mi madre. Mi mirada se quedó fija, y una oleada de dolor indescriptible me invadió. Ion, ¿sigues siendo humano? Mamá se fue hace tan poco tiempo. ¿Y ya no pudiste esperar para traer a otra persona a casa? Mi voz se quebró, llena de una tristeza e ira que no podía ocultar. Basta, soy tu padre, tenemos que mirar hacia adelante. Su voz era alta y firme, como si tratara de ocultar su propia inquietud. Luego llevó a las dos mujeres a la sala, mostrando una tristeza un tanto fingida. Kelly, los muertos no vuelven a la vida debe continuar. Ven, saluda a la señora Cindy. ¿Saludar? Tenía algo que decirle. Señora Cindy, aparenta ser una persona decente, ¿cómo puede rebajarse a ser la tercera en discordia? No oculté mi disgusto en absoluto, pero la astucia de esta mujer era claramente mayor de lo que pensaba. Ah, sí. Vaya acusación tan grande. Pero, ¿dónde está la dueña de esta casa? ¿No será un fantasma? Ella se rió entre dientes, con un desprecio y una ironía que me apuntaban directamente. La furia me recorría el pecho. Apreté los dientes y sin pensarlo, agarré un cojín del sofá y lo lancé hacia las tres personas. Fuera, fuera de mi casa. Ion, parece que tu hija no nos da la bienvenida, ¿por qué no nos vamos? Cindy Meaukelin miró a mi padre con ojos suplicantes, con el rostro lleno de agravio. Con una voz suave e inofensiva, pero cada palabra era una provocación. El rostro de mi padre se ensombreció de una manera aterradora. Kelly, por el recuerdo de tu madre, ya te he aguantado bastante. No abuses de mi paciencia. Por el recuerdo de mi madre, para permitir que otra mujer me insulte aquí. Una mirada fija se posó sobre mí. Me giré y vi a Amy, que había permanecido en silencio desde que entró. En ese momento miraba el brazalete en mi muñeca izquierda, con un deseo evidente en sus ojos. Involuntariamente apreté el brazalete mirándola con frialdad. ¿Qué miras con esos ojos de perro? Como no los quites, te los voy a sacar. El ceño de mi padre se frunció aún más, con una pizca de impaciencia en sus ojos. Ya basta. A Amy simplemente le gusta. Si quiere un brazalete, papá se lo comprará después. Hoy es su primer día en casa, así que este será su regalo de bienvenida. Sin esperar respuesta, mi padre se acercó, me agarró del brazo y... Antes de que pudiera reaccionar, me quitó el brazalete y se lo entregó a Amy. Sentí como si me hubieran apuñalado en el corazón y casi grité. ¿Cómo puedes hacer esto? Esto me lo dejó mi mamá. El brazalete no era valioso en sí mismo, solo eran unas cuentas sencillas. Pero mi madre lo había hecho con sus propias manos en su lecho de muerte. Me había dicho que mientras llevara el brazalete, ella siempre estaría a mi lado. Era mi tesoro invaluable. Pero ahora, mi padre se lo había entregado a Amy con tanta ligereza. Que va, resulta que es una cosa de muerta, que mal fario. Amy habló con desdén y luego arrojó el brazalete al suelo.
¿Alguien considera un tesoro esta baratija? Cindy Meowkelin se burló con desprecio. Realmente nunca han visto mundo. Pero ya no podía escuchar nada de lo que decía. Con la mirada fija en el brazalete que yacía en el suelo, con los ojos enrojecidos. El dolor por la pérdida de mi madre surgió con fuerza desde lo más profundo de mi ser. Ya no pude contenerme más, corrí a recoger el brazalete y luego le di una fuerte bofetada a Amy. Casi al instante resonó otra sonora bofetada, solo que esta vez en mi propia cara. Mi oído izquierdo zumbaba y toda mi cabeza estaba confusa. Miré atónita a la persona frente a mí, mi padre, el último familiar que me quedaba en este mundo. Sentía como si una mano invisible me apretara la garganta con fuerza, las lágrimas se acumulaban en mis ojos. ¿Me has pegado? Al ver mi aflicción, una pizca de confusión brilló en los ojos de mi padre, y su tono se suavizó un poco. Amy todavía es una niña, digas lo que digas, no está bien que la hayas golpeado. Miré a Amy, que era incluso un poco más alta que yo. Se cubría la cara. Con una expresión de astucia triunfante en sus ojos, y con una provocación que no disimulaba en absoluto. Una niña. ¿Y yo, que solo era unos meses mayor que ella? Realmente no quería seguir viendo a esas tres personas frente a mí. Me levanté y subí las escaleras, encerrándome en mi habitación. La voz de mi padre llegó desde atrás. Lo siento, Meowkelin, no he educado bien a mi hija, te he dado un mal rato. Cindy Meowkelin aumentó deliberadamente el volumen de su voz, claramente para que yo la oyera. Así son los niños sin madre, no pasa nada, yo te ayudaré a educarla a partir de ahora. No sé cuánto tiempo lloré abrazada a la almohada en mi habitación. Llamaron a la puerta y la voz de mi padre llegó desde afuera. Kelly, papá se equivocó, no debí pegarte, te pido disculpas. Su voz era grave y ronca, con un sollozo que nunca antes le había oído. Fruncí el ceño y levanté un poco la cabeza que tenía enterrada en la almohada. Papá también está muy triste, tu madre me acompañó durante tantos años. La amo, pero Kelly, la vida tiene que continuar, ¿no crees? Podía sentir el cansancio en sus palabras. Por favor, ten piedad de tu padre, no sigas atacando a tu tía Cindy y a Amy. La poca ira que se había calmado volvió a surgir. Claramente eran ellas quienes me estaban molestando a propósito. Y ahora resultaba que yo era la que estaba haciendo una escena. Hubo un silencio de unos segundos al otro lado de la puerta, seguido de un tono de dificultad y tanteo. Kelly, Amy está acostumbrada a dormir en una habitación orientada al sur. No está durmiendo bien en la habitación de invitados. Mira, los invitados son sagrados, ¿podrías cambiar de habitación con ella? Tiré con fuerza un libro de la mesita de noche contra la puerta. ¡Pum! El ruido sordo resonó en la habitación, asustando visiblemente a mi padre al otro lado de la puerta. Vete. Ya no me contuve y empecé a tirar cosas con furia. En la puerta se hizo el silencio. Un momento después, acompañado de un largo suspiro, los pasos se alejaron. Abracé el brazalete, me arrodillé en la cama y las lágrimas brotaron sin control. Mamá, ¿qué debo hacer? Mi madre amaba a Ion, lo amaba profundamente. Cuando ella aún estaba aquí. A menudo me contaba cómo lo había perseguido con locura y cómo había superado todos los obstáculos para convertirse en la ganadora final. En ese entonces, sus labios irradiaban una sonrisa feliz y sus mejillas se sonrojaban como una adolescente. Justo antes de morir, mi madre me tomó de la mano y me encomendó. Kelly, mamá se va. A partir de ahora, solo quedarán tú y papá. Debes cuidarlo bien. Las lágrimas nublaron gradualmente mi visión. Amo a mi madre y por su amor, decidí ceder temporalmente. Aceptar que Cindy Meowkelin y su hija vivieran aquí. A la mañana siguiente bajé al comedor. Papá y Cindy Meowkelin con su hija ya estaban allí. Los tres sentados alrededor de la mesa, charlando y riendo. Parecía que ellos eran la verdadera familia. Al verme bajar, la expresión de papá se tornó un poco incómoda. Movió los labios explicando con cierta vacilación. Kelly, pensé que todavía estabas enfadada y no te llamé. Iba a subírtelo cuando termináramos. Sonreí para mis adentros, que bien sonaba eso. Luego aparté una silla y me senté, comenzando a comer por mi cuenta. Vaya, pensé que eras demasiado orgullosa para comer mi comida.
Cindy Meow-Kelly habló mientras sostenía los palillos, con el mismo sarcasmo de siempre. Puse los ojos en blanco. Estaba enfadada, pero no era tonta. No iba a hacer algo que me perjudicara a mí misma solo para complacer a otros. Además, si no bajaba a comer, ¿cómo iba a fastidiarla? Tomé una cucharada de avena y la saboreé lentamente. Después de tragarla, dije con calma. No comerías la comida que prepara la empleada de tu casa. Después de decir eso, levanté la cabeza y añadí deliberadamente con lentitud. Tía Cindy, tu cocina es un poco floja, ¿no tuviste una capacitación antes de venir? Dejé la cuchara enfatizando deliberadamente las palabras tía Cindy. No como si me dirigiera a una anciana, sino más bien como si estuviera criticando a una empleada doméstica. Amy entendió de inmediato el significado de mis palabras y se puso de pie para defender a su madre. Mi madre no tiene la suerte de tener empleadas. Ella está haciendo el trabajo de una empleada temporalmente. Algunas personas nacieron para ser empleadas, qué lástima que murieran tan pronto. Miró de reojo el retrato de mi madre, con los ojos llenos de desdén y desprecio. No hacía falta decir a quién se refería. Miré a mi padre. Estaba comiendo su desaquelino con gusto, haciendo caso omiso del insulto a su difunta esposa. Cindy Meow-Kelly forzó una sonrisa. Kelly, si no te gusta, no tienes que forzarte. Tu padre se preocupa por mí y planea contratar a una empleada en unos días. Sentí una opresión en el pecho como si me hubieran dado una puñalada. Mi familia no era pobre. Al contrario, mi padre era socio de un bufete de abogados reconocido. Los casos que le pedían que llevara eran innumerables, así que no les faltaba dinero. Mi madre se había ocupado de las tareas del hogar durante décadas, enfermando por el exceso de trabajo. Cada vez que sugería contratar a una empleada, mi padre se negaba rotundamente. Siempre decía que mi madre había renunciado a su carrera para ser ama de casa, ¿qué más iba a hacer sino las tareas del hogar? El resentimiento y la ira se entrelazaron. Ya no pude guardar silencio. Dejé caer los palillos y fijé mi mirada fría en Cindy Meow-Kelly. ¿De qué te enorgulleces? Mírate al espejo. Si no te parecieras un poco a mi madre, te merecerías estar sentada aquí. No eres más que un reemplazo. Cindy Meow-Kelly escupió la avena que acababa de meterse en la boca. Sin importarle limpiarse la boca, se echó a reír a carcajadas, incluso con lágrimas en los ojos. Ion, eres increíble, lo tenías tan bien guardado, ¿no se lo has dicho? Al ver la mirada evasiva de mi padre, un mal presentimiento me invadió. Cindy Meow-Kelly cogió un pañuelo de papel y se limpió la boca con elegancia. Ya que tu padre no quiere decírtelo, te lo diré yo. Tu padre y yo nos conocemos desde pequeños. Éramos amigos de la infancia. No solo eso, sino que también fui su primer amor. Su voz era como una hoja afilada y fría, cortando mi corazón palabra por palabra. Niña, ¿lo entiendes ahora? No soy yo la que se parece a tu madre. Es tu madre la que se parece a mí. Esta frase fue como un rayo que me golpeó con fuerza, dejándome sin palabras. Ayer mismo mi padre estaba parado afuera de la puerta, diciéndome con convicción que amaba profundamente a mi madre. Pero ahora, la mujer que había traído a casa me decía que él solo amaba la cara de mi madre, que se parecía un poco a su amor del pasado. ¿Por qué? ¿Por qué mi madre te amaba tanto? Grité con voz ronca, llena de dolor. Ella te amaba hasta el punto de dar su vida por ti, ¿te has portado bien con ella? Grité con furia, pero no había ni una pizca de exageración en mis palabras. Hace un mes, Ion llegó a casa borracho después de una cena de negocios. Y llamó a mi madre en mitad de la noche para que fuera a recogerlo. De camino a casa, se encontraron con un camión de carga cuyo conductor se había quedado dormido. Mi padre resultó herido de gravedad, al borde de la muerte y necesitaba urgentemente un trasplante de corazón. Mi madre, que también estaba gravemente herida, renunció a la esperanza de vivir. Rechazó la reanimación y el tratamiento posterior, y donó su corazón a mi padre. Antes de la operación, para evitar que mi padre viviera con sentimientos de culpa el resto de su vida. Mi madre me pidió a mí y a los médicos que le ocultáramos la verdad. Al escuchar mi pregunta, mi padre finalmente dejó los palillos. Suspiró con un tono de sermón. Kelly, aún eres joven, no lo entenderás. El amor no se puede forzar.
Mamá, ¿te duele el corazón? Mamá, ¿te arrepientes de haber escuchado estas palabras? Tu corazón ardiente no pudo derretir a una persona fría. La furia me recorría el pecho. No pude soportar más esta farsa. De repente levanté la mesa. Los platos, los palillos y la comida cayeron al suelo, dejando un gran desorden. Mi padre también se enfadó. Se levantó furioso, me señaló y gritó: «Ya que no estás contenta de estar en casa, te transferiré a un internado». Me burlé, llena de odio, y le grité entre dientes: «Bien, pues me voy». Pero no sabía que esa frase dicha en un arrebato se convertiría en el comienzo de mi pesadilla. La ceremonia de bienvenida a la nueva escuela fue organizada por Cindy Meow-Kelly y Amy para mí. No esperaba ser compañera de clase de Amy. Y su madre se convertiría en mi jefa de estudios y tutora. Amy llevaba un uniforme deliberadamente acortado, con un maquillaje recargado. Completamente diferente a la imagen dócil que mostraba frente a mi padre. Estaba apoyada en el marco de la puerta del aula, con los brazos cruzados y una sonrisa desdeñosa en los labios. «Vaya, ¿no es la señorita, huyendo hasta aquí?», dijo con ligereza, con los ojos llenos de provocación. Sus amigas estaban detrás de ella, haciéndose eco y riendo. Cindy Meow-Kelly estaba de pie en la tarima, mirándonos con una sonrisa. Parece que la nueva alumna se está integrando bien. Esa misma noche probé la novatada que Amy me tenía preparada. En mitad de la noche un cubo de agua helada me cayó de repente en la cara. El frío penetrante me despertó al instante. La ropa de cama mojada se pegaba a mi cuerpo. El frío me calaba hasta los huesos. Oí las risas contenidas de mis compañeras de cuarto. ¿Contenta? Es un regalo de bienvenida que te manda ya. Me rodearon en la cabecera de la cama, como un muro alto que no podía superar. Temblaba por completo, me levanté torpemente y me acurruqué en la esquina de la cama. Abrazando mis rodillas, mirando a las chicas con furia. Con razón no le caes bien allá. Esa mirada tuya da asco. La chica que parecía ser la líder me miró desde arriba, sin ocultar su desprecio. Mi silencio no las detuvo. Continuó hablando con malicia en su voz. «Vaya, ¿es este el brazalete que te dejó tu difunta madre?». Instintivamente me llevé el brazalete al pecho. Pero me di cuenta de lo débil y ridículo que parecía mi gesto ante sus ojos. Sus manos se abalanzaron sobre mí, agarrando mis muñecas sin piedad. Viendo que estaban a punto de arrebatarme el brazalete, me entró el pánico. Cogí el termo que estaba junto a la cama y lo lancé contra ellas. Oí sus gritos y lamentos. La chica que parecía ser la líder se cubría el ojo ensangrentado y gritaba con voz aguda: «Maldita, ¿te atreves a defenderte? Denle una buena lección, si pasa algo, ya se hará cargo». Apenas había terminado de hablar cuando sus acciones se volvieron aún más violentas. Me agarraron del pelo, tirando con fuerza, sin ninguna delicadeza, arrastrándome fuera de la cama. El dolor agudo me hizo fruncir el ceño, pero no me atreví a aflojar el agarre del brazalete. «Así que no lo sueltas, ¿eh? No me culpes si se rompe». La chica sonrió con saña y comenzó a tirar del brazalete con fuerza. Al ver que la cuerda se tensaba cada vez más, sentí un escalofrío y mis dedos se aflojaron un poco sin darme cuenta. El brazalete se deslizó de mi mano. Sentí como si toda la fuerza me hubiera abandonado. Dejé de forcejear y me desplomé en la cama. Al verla sostener el brazalete con aire de triunfo, hablé casi suplicando: «Por favor, devuélveme el brazalete. Tengo dinero, puedo darte lo que quieras». Mis palabras provocaron una oleada de risas. «¿Por qué no lo pediste antes? Qué lástima, lo que ya quería ver era esta imagen tuya, como un perro callejero». Sacó unas tijeras de no sé dónde y, ante mi mirada desesperada, cortó la cuerda sin dudarlo. Vi con mis propios ojos cómo las cuentas saltaban y se dispersaban por todos los rincones del dormitorio. Como estrellas rotas que desaparecían en mi vida oscura. Como una loca, me levanté de la cama y me arrodillé en el suelo frío, temblando mientras recogía las cuentas esparcidas. Luchando por aferrarme a los últimos rayos de luz de mi vida. «Mírenla, parece un perro». «Ja ja ja. ¿Qué parece? Es un perro callejero». Mis compañeras de cuarto no escatimaron en burlas. Encendieron la cámara y grabaron mi lamentable estado. Empapada y arrodillada en el suelo,
atacando la poca dignidad que me quedaba. No me importó. Me concentré en recoger las cuentas del suelo, con miedo de perder una sola. Mi dignidad no valía ni una parte de las pertenencias de mi madre. Al ver que no obtenían respuesta, gritaron unas cuantas frases sin gracia y luego regresaron a sus camas. Sostuve con cuidado las cuentas que había recogido. Mi cabello mojado caía sobre mi frente, las gotas de agua resbalaban por mis mejillas y goteaban al suelo desde mi barbilla. Eran gotas de agua fría, pero también lágrimas cálidas. Innumerables pensamientos daban vueltas en mi cabeza. Finalmente, a la mañana siguiente, llamé a mi padre. Con la esperanza de que pudiera ayudarme a hablar con la escuela para que me cambiaran de dormitorio. Al otro lado del teléfono, escuché la voz fría y sombría de mi padre. ¿Cómo es que justo el primer día en la nueva escuela ya tienes tantos problemas? Sin saludos ni muestras de preocupación, solo impaciencia en su tono. Mi garganta se secó de repente. Las palabras que había preparado se atascaron en mi garganta. No, no es eso, papá. Fueron chicas que llamó a mí. Respiré hondo e intenté explicar lo que había sucedido la noche anterior, pero él me interrumpió antes de que pudiera terminar. En casa dices que Amy y su madre te atacan, y en la escuela dices que tus compañeras te acosan. Su tono era claramente de duda. ¿Por qué solo te acosan a ti y no a las demás? No puedes buscar el problema en ti misma. Las palabras de mi padre me golpearon con fuerza en el corazón, y mi visión se nubló gradualmente. Sentí una enorme roca en mi pecho que me impedía respirar. Pensé que al hacer esta llamada encontraría algo de consuelo, pero lo que obtuve fue una decepción aún mayor. Ya está, hablaré con la escuela sobre lo del cambio de dormitorio. No me llames por tonterías. La voz al otro lado del teléfono seguía siendo fría. Antes de que cortara la llamada, lo oí hablar con alguien. Doctor, por favor, dígame quién fue el donante del órgano. Deme la oportunidad de agradecerle y cuidar de su familia. Colgué el teléfono, sintiendo una ironía infinita. La persona a la que él se esforzaba por agradecer era su propia hija, a la que ahora despreciaba. Poco después de regresar al aula, Cindy Meaukelin me encontró. Tu padre me dijo que quieres cambiar de dormitorio, ¿qué ha pasado? Preguntó con cautela, e inmediatamente cambió de tema. ¿Acaso no te gustan las compañeras de cuarto que Amy y yo elegimos cuidadosamente para ti? Me miró fijamente mostrando una expresión de recuerdo. Como te pareces un poco a mí cuando era joven, puedo darte una oportunidad. Siempre y cuando reconozcas que tu madre fue mi sustituta. Puedo conseguir que te cambien de dormitorio y el grupito de Amy dejará de molestarte. Su dedo índice derecho golpeaba la mesa con ritmo, con una expresión de burla evidente en su rostro. ¿Qué te parece? Es solo una palabra, un trato seguro y rentable. Sí, solo una palabra, pensé. Luego la miré a los ojos y, bajo su mirada expectante, dije palabra por palabra. Mi madre fue la esposa legítima de John, ¿y tú? No eres más que una amante sin nombre ni reconocimiento. El rostro de Cindy Meaukelin se ensombreció al instante, su cara llena de nubarrones parecía a punto de estallar. No le di la oportunidad de enloquecer y me di la vuelta para regresar al aula. Esa noche les devolví a mis compañeras de cuarto el regalo de bienvenida de Amy. Varios cubos de agua fría cayeron sobre ellas, y los gritos resonaron en el dormitorio. Kelly, ¿te has vuelto loca? La chica que parecía ser la líder se cubría la cara y gritaba mientras saltaba de la cama. Las demás también se despertaron entre maldiciones, forcejeando en la cama como peces sacados del agua. Aprovechando que aún no habían bajado, me di la vuelta y salí corriendo de la habitación. La puerta principal del edificio estaba cerrada con llave por la encargada del dormitorio después de apagar las luces. Así que tuve que salir por el balcón del segundo piso usando la tubería de desagüe. Esa noche el aula se convirtió en mi único refugio. Al día siguiente Amy me encontró con sus amigas. Se paró frente a mí, mirándome fijamente. Sin más preámbulos, levantó la mano y me dio una fuerte bofetada en la cara. Un zumbido ensordecedor resonó al instante en mi oído y todo se oscureció frente a mí. Vi estrellas. No me quedé atrás. Le agarré el pelo con la mano y tiré hacia abajo con todas mis fuerzas. Pero 2 puños no podían contra 4 manos. Antes de que pudiera seguir contraatacando. Las chicas que estaban detrás de ella se abalanzaron sobre mí.
Entre empujones sentí que alguien me empujaba con fuerza en el hombro. Perdí el equilibrio casi al instante. Todo comenzó a girar frente a mis ojos. Al segundo siguiente, todo mi cuerpo rodó por las escaleras. Un dolor agudo surgió al instante de mi brazo izquierdo, como si una hoja afilada se abriera paso a través de mi hueso. El sudor frío goteaba de mi frente y sentía un dolor punzante en la zona donde se doblaba el brazo. Aunque nunca antes había experimentado algo así, sabía claramente que me había fracturado el brazo izquierdo. Al verme acurrucada en el suelo cubriéndome el brazo, los rostros de las chicas palidecieron al instante. Se miraron entre sí con confusión y miedo en los ojos. ¿Ya qué hacemos?, preguntó una chica nerviosa. La expresión de Amy cambió varias veces, con un atisbo de pánico en sus ojos, pero rápidamente pensó en una excusa. ¿A qué le tienen miedo?, reprendió en voz baja, con una mirada fría como la de una serpiente. Kelly se cayó por las escaleras. Nosotras solo pasábamos por allí y la aquelidamos. Apenas terminó de hablar, las otras chicas comenzaron a asentir. Sí, solo pasábamos por allí para aquelidarla. ¿Quién iba a saber que tendría tan mala suerte? Apreté los dientes soportando el dolor agudo y me levanté del suelo. Mi brazo izquierdo colgaba rígido a mi lado. El sudor frío goteaba de mi frente. Sabía que allí no tenía a nadie en quien confiar. Amy estaba parada en la parte superior de las escaleras, mirándome con desdén, con una sonrisa burlona en su rostro. Recuérdalo, Kelly. Se inclinó hacia adelante con una voz como una hoja helada. Aquí no puedes ganarme. Las chicas se fueron rápidamente. Mirando las escaleras vacías, ya no pude contener la impotencia y las lágrimas comenzaron a caer. Saqué mi teléfono del bolsillo y, soportando el dolor, llamé a mi padre para contarle lo de mi fractura. Basta, Kelly. Bajó la voz con un tono especialmente sombrío. ¿Te has roto el brazo? ¿Otra vez vas a usar eso como excusa para culpar a Amy? Kelly, ¿cuántos trucos más tienes? Su frialdad me paralizó. La amargura me subió a la garganta, casi impidiéndome respirar. Papá, no, de verdad. El dolor hacía que mi rostro palideciera aún más y mi voz se debilitara. Deja de actuar. Si realmente te pasa algo, Miao Kelly me lo dirá. Apenas terminó de hablar, cortó la llamada apresuradamente, dejando solo un pitido ensordecedor que resonaba en mis oídos, como balas que me disparaban al corazón. Las lágrimas y el sudor frío que goteaba de mi frente nublaron gradualmente mi visión. Recogí el teléfono que se me había caído y llamé al 120, número de emergencias. Cuando mi padre llegó al hospital después de que lo llamaran, yo ya me había registrado sola. Me habían hecho la tomografía computarizada y, debido a la gravedad del desplazamiento de la fractura, que requería cirugía, fue entonces cuando se notificó a un familiar. Al verme entrar en la sala de operaciones, una pizca de ansiedad y preocupación finalmente apareció en su rostro indiferente. Unas horas después, la operación se realizó con éxito, pero para la recuperación posterior, necesitaba permanecer en el hospital durante una semana en observación y tratamiento. Mi padre se quedó junto a la cama, sosteniendo mi mano derecha, con los ojos llenos de remordimiento y preocupación. Lo siento, Kelly, me equivoqué contigo. Fue mi culpa. Hizo una pausa de unos segundos y su tono se volvió más nostálgico. El mes que viene es el cumpleaños de tu madre, podemos despedirnos bien de ella juntos. Los recuerdos del pasado aparecieron uno tras otro. Cerré los ojos, pero las lágrimas no dejaban de brotar. Cuando mi madre estaba viva, mi padre y yo solíamos planear sorpresas para su cumpleaños cada año. Pero ahora, todo era diferente. Mirando a mi padre que se mostraba afectuoso, reprimí mis sentimientos de los últimos días y asentí suavemente. Cindy Miao Kelly entró por la puerta con tacones altos y al verme en la cama del hospital, forzó unas cuantas lágrimas de cocodrilo. Lo siento, John, no he cuidado bien de Kelly. Mi padre retiró la mano, se levantó de la cama y mostró una sonrisa cálida que nunca antes le había visto. No digas eso, Miao Kelly, no tienes por qué disculparte. Fue un accidente de Kelly, no es tu culpa. Sentí una punzada de amargura en el corazón. Justo al salir del quirófano. También había pensado en contarle a mi padre lo que había sucedido, pero al abrir la boca y ver su ceño fruncido, opté por el silencio.
Cindy Miaukelin tomó el brazo de mi padre y luego me miró con una expresión significativa en sus ojos. Tranquila, Kelly. Me aseguraré de investigar la verdad y de que se haga justicia. Una semana después, regresé a la escuela con el brazo izquierdo enyesado. Mi padre me acompañó. Lo que me esperaba era la supuesta justicia de Cindy Miaukelin. El resultado de la caída accidental fue demasiado indulgente para mí, así que ella tejió un guión aún más cruel. En su descripción de los hechos, yo había comenzado la pelea con mis compañeras de cuarto. Y durante el forcejeo me había caído accidentalmente. Amy, que pasaba por allí, me había encontrado y había detenido la pelea, aquelidando a sus compañeras. Cindy Miaukelin mostraba una fingida preocupación. Ion, no te enfades. Seguro que Kelly tiene sus razones. La escuela por mí. No lo ha hecho público, pero una sanción no se puede evitar. Me quedé allí sin fuerzas, con la furia ardiendo en mi interior, como si fuera a consumirme por completo. Mientes. Claramente fue. Quise explicarlo, pero la voz de mi padre me interrumpió antes de que pudiera decir una palabra. Basta, Kelly. Hacía solo unos minutos me había acompañado sonriendo a la entrada de la escuela, diciéndome con ternura que me cuidara. Pero ahora su rostro estaba tan sombrío que parecía a punto de llover. Y su mirada fría era como un viento helado que me penetraba hasta los huesos. También es culpa mía por haberte creído. Mi padre negó con la cabeza, con una decepción evidente en sus ojos. Bajo sus indicaciones, Cindy Miaukelin llamó a las compañeras de cuarto de ese día. Ella se quedó a un lado, con una expresión de regodeo en sus ojos. Pide perdón. Mi padre me miró. Esas dos simples palabras fueron como cuchillas afiladas que me cortaron el corazón. Con lágrimas en los ojos, sostuve su mirada, apreté los dientes y dije palabra por palabra. No, imposible. Una sonora bofetada resonó en la oficina, seguida de un dolor ardiente en mi cara. Pide perdón. Gritó casi con furia, con una autoridad innegable en su voz. Respiré hondo. La indignación inundó la tristeza en mi corazón. No dije nada, solo apreté los dientes y lo miré fijamente. Parecía que mi actitud realmente lo había enfadado. Mi padre se rió con furia, una risa como la escarcha del invierno, penetrante y fría. Bien, no quieres, lo haré yo. Se giró hacia las que me habían empujado por las escaleras, con una voz como un trueno que resonó, haciendo temblar todo mi ser. Disculpen, señoritas, es que no he educado bien a mi hija. Les pido disculpas en nombre de Kelly. Se inclinó ante cada una de ellas y les dio una compensación en efectivo. Ellas, con aire de superioridad, aceptaron las disculpas de mi padre con tranquilidad. Con una sonrisa de desprecio en los labios, una burla hacia mi impotencia. Observé todo con lágrimas en los ojos. Papá, ¿lo sabes? Con esa reverencia confirmaste la versión de Cindy Miaukelin, y yo me convertiría, por lo tanto, de víctima a agresora. Después de hacer esto, mi padre se dio la vuelta para salir de la oficina. Justo antes de cruzar la puerta, se dignó a mirarme. La frialdad en sus ojos me caló hasta los huesos. Kelly, ahora me das asco. En el instante en que escuché esas palabras, sentí como si me hubieran succionado toda la energía. Las chicas que habían recibido el dinero me rodearon, burlándose sin piedad, pisoteando la poca dignidad que me quedaba. Mi mirada estaba perdida. Ya no me importaba lo que decían. La figura de mi padre se desvaneció gradualmente, pero la frase, me das asco, resonaba constantemente en mi corazón. El familiar que se suponía que debía protegerme me había infligido la herida más difícil de curar. Pasé más de un mes en la escuela como un alma en pena. Hasta el día del cumpleaños de mi madre, finalmente recuperé un poco de ánimo y decidí pedir permiso para ir a casa. Pero cuando abrí la puerta que también conocía, me encontré con una completa extrañeza. En un mes, la casa había cambiado drásticamente. Los rastros de mi madre que yo me había resistido a quitar habían sido limpiados por Cindy Miaukelin, dejando solo habitaciones frías y recuerdos infinitos. Mi padre no estaba en casa. Mirando la habitación desconocida, marqué su número. El teléfono transmitió la voz ligeramente ebria de mi padre. Hola, Kelly. Al otro lado del teléfono, la voz de mi padre sonaba ligeramente ebria. Hoy es mi boda con tu tía Miaukelin.
Pensé que estabas en la escuela y no te avisé. Su tono era ligero, como si estuviera hablando de algo de lo más normal. Si quieres venir, le pediré a mi asistente que te recoja. Mi voz estaba llena de amargura. Dudé un buen rato antes de lograr pronunciar una frase. ¿No me habías prometido que celebraríamos el cumpleaños de mamá juntos? Al otro lado del teléfono hubo un silencio de unos segundos. Después de pensarlo un largo rato, finalmente recordó su promesa en el hospital, con un tono tan frío que casi me asfixia. Los muertos no tienen cumpleaños. Ya te acompañaré en el aniversario de su muerte. Las lágrimas cayeron sobre mis labios, con un sabor salado tenue, además de una amargura tan profunda como el mar. La furia y la tristeza se entrelazaron y no pude evitar gritar. Ion, ¿no te duele el corazón al decir esto? La voz de mi padre se volvió impaciente. Cállate, Kelly. No tienes ni idea de cómo es la vida. Sus palabras me hirieron como cuchillos. Pude sentir esa frialdad y ese desprecio. No tienes que venir. Hoy es un gran día para mí, no vengas a arruinarlo. Cortó la llamada apresuradamente. Antes del pitido, escuché la voz alegre de Amy. Felicidades, papá y mamá, que sean felices para siempre. La habitación vacía estaba excepcionalmente silenciosa. Incluso podía oír el sonido de mis lágrimas al caer al suelo. En la enorme casa, solo el retrato de mi madre me acompañaba en silencio. Con los ojos llenos de lágrimas, miré la foto en blanco y negro. Mi madre seguía mostrando una cálida sonrisa. El recuerdo de los momentos más felices de mi vida. Mi mirada se desplazó lentamente hacia abajo. Sentí una punzada en el corazón. La urna con las cenizas de mi madre había desaparecido. Revolví frenéticamente cada rincón de la casa, pero no encontré nada. En ese momento sentí como si el cielo se derrumbara. Llamé apresuradamente a mi padre. Los segundos que tardó en sonar el teléfono se sintieron como siglos. Mi padre cortó la llamada. Volví a llamar y ya comunicaba. No sé cuántas veces llamé. Solo sé que el cielo afuera pasó del día a la noche. Una ansiedad y un miedo infinitos me envolvieron. Grité en la habitación vacía. Mi voz resonó en las paredes y lo único que me respondió fue la soledad. Cuando ya casi no me quedaban lágrimas, mi padre, Cindy Miaukelin y su hija regresaron a casa. Llevaban ropa de boda y olían un poco a alcohol. Pero su felicidad no me importaba en absoluto. Con los ojos enrojecidos, miré fijamente a mi padre. Ion, ¿dónde está mi madre? Hice un esfuerzo por contenerme, pero aún no pude ocultar el temblor en mis palabras. Amy, con una expresión de desdén en su rostro, dijo con una leve sonrisa. ¿Qué pasa, señorita? Ha perdido la memoria, no está muerta su madre desde hace mucho tiempo. No le hice caso. Me levanté y me puse frente a mi padre, gritando histéricamente. ¿Dónde has escondido las cenizas de mi madre? Mi padre movió los labios y asintió suavemente 2 veces, con una mirada evasiva. Cindy Miaukelin habló con una leve sonrisa, con un tono tan ligero como si estuviera hablando de una trivialidad sin importancia. Las rosas del balcón no estaban floreciendo muy bien, así que tu padre y yo pensamos en reutilizarlas. Mi padre también sonrió a medias, explicando con cierta vacilación. Sí, Kelly, a tu madre le encantaban las flores. Además, se puede considerar como otra forma de renacimiento, ¿no crees? Miré a mi padre con incredulidad, con náuseas en el estómago, a punto de vomitar. Mi único familiar en el mundo, ahora solo me causaba repulsión. Ion, eres peor que una bestia. La furia en mi corazón era como un volcán en erupción. Con lágrimas en los ojos. Apreté los dientes y maldije a este padre desconocido. Una bofetada resonó con fuerza en mi cara. Cindy Miaukelin me había pegado. Me miró de reojo con una sonrisa fría en los labios. Ya te lo dije, los niños sin madre necesitan que los eduquen. Ion, yo te ayudaré a educarla bien. Mi padre bostezó y observó todo con indiferencia. Ante su frialdad, me sentí descorazonada, al borde del colapso. Me di la vuelta. Fui al balcón, cogí la única rosa que quedaba y me fui de esa casa que me helaba el corazón. En vida, mi madre había comprado una casa a mi nombre con su patrimonio anterior a su matrimonio.
En ese entonces bromeaba diciendo que se convertiría en nuestro refugio secreto, el de madre e hija. Donde podíamos ir a llorar cuando nos sintiéramos mal. Ahora, yo realmente me sentía terriblemente mal, pero en ese refugio secreto solo quedaba yo. Después de acomodar la rosa que había traído, encendí la computadora y encontré el vídeo. Un mes antes, el día que regresé a la escuela después del hospital, una chica me había encontrado. Antes de que me transfirieran de escuela, ella era el objetivo del acoso de Amy y las demás. El día que me empujaron por las escaleras, ella grabó todo el proceso. En el vídeo, la risa de Amy, las risitas de mis compañeras de cuarto, el momento de mi caída y la conspiración de las chicas. Todo quedó grabado con claridad. Y quien me empujó fue Amy. Llamé a la policía. Amy ya tenía la edad suficiente para ser responsable de sus actos por lesiones intencionales. Era el castigo que se merecía. Pero subestimé la astucia de Cindy Miaukelin. Antes de que yo regresara a la escuela, ella ya había borrado las grabaciones de las cámaras de seguridad de ese día. Además, con el testimonio de las estudiantes que habían aceptado las disculpas, la policía no pudo encontrar pruebas directas para condenar a Amy. Ante la falta de pruebas, Amy ni siquiera tuvo que ir a la comisaría. Se había librado de la acusación de lesiones intencionales. Conocía perfectamente el resultado. Lo que yo quería no era castigar solo a Amy. El día en que la fiscalía emitió la notificación de no presentación de cargos, me presenté en el tribunal para presentar una demanda penal privada. Para darle una última oportunidad a mi padre, recorté una captura de pantalla del vídeo y se la envié. Era justo el fotograma en el que Amy me empujaba por las escaleras. Poco después de que se mostrara que la foto había sido recibida, recibí una llamada de mi padre. Había pensado en innumerables posibilidades, en el tono que usaría mi padre al otro lado del teléfono. ¿Sería culpa? ¿Arrepentimiento? ¿O preocupación? Pero nunca imaginé que serían reproches y reprensiones. Kelly, hasta la terquedad tiene un límite. ¿Quieres destruir esta familia? No dije nada, porque sabía en mi corazón que mi padre, mi propia familia, ya lo había destruido con sus propias manos. Al escuchar mi silencio al otro lado del teléfono, el tono de mi padre se suavizó un poco. Kelly, después de todo, somos familia. Podemos resolver cualquier problema en casa. Si retiras la demanda, me aseguraré de que Amy te pida disculpas. ¿Desde cuándo la persona que se equivoca exige condiciones para disculparse? Mostré una sonrisa cansada y hablé con calma. Papá, nos vemos en el juzgado. Al otro lado del teléfono escuché su grito furioso. Kelly, ¿qué te hace pensar que puedes ganar? Colgué el teléfono. El día en que se entregó la citación judicial, mi padre declaró públicamente que sería el abogado defensor de Amy. Bajo la influencia de mi padre. Ningún abogado arriesgaría su reputación enfrentándose a un abogado con un 100% de victorias. Esto no me afectó. Originalmente planeaba defenderme a mí misma. Papá, tal vez lo hayas olvidado, soy la hija de 2 abogados. Antes de que mi madre renunciara a su trabajo para ser ama de casa. Ella era una abogada legendaria con un 100% de victorias. El día del juicio, mi padre vestía un traje formal y se sentó en el asiento frente a mí. Su expresión era seria y cuando me miraba, mostraba un desprecio que no podía ocultar. Mientras el juez examinaba los documentos que ambas partes habíamos presentado, pareció darse cuenta de la delicada relación entre mi padre y yo. Se dirigió a Cindy Miaukelin y a su hija, preguntándoles si necesitaban que se inhibiera para no afectar la imparcialidad del caso. Cindy Miaukelin me miró con satisfacción, con los ojos llenos de burla. Gracias, señor juez, pero confiamos en que la abogada G defenderá a la parte justa. Mi padre comenzó su declaración, con una voz tranquila y contundente. Sin mostrar ninguna piedad, tal como lo había hecho innumerables veces en la corte. Mostró sus pruebas, que eran el vídeo de mi computadora, pero con la parte en la que Amy me golpeaba primero cortada. En este vídeo podemos ver que la demandante atacó primero a la demandada. Y el empujón de la demandada no es más que una defensa propia justificada. Su tono era tranquilo, como si estuviera exponiendo un hecho irrefutable. Para probar este punto, sobornó a varios testigos y presentó muchas pruebas.
Incluso mi devolución del favor a mis compañeras de cuarto la usó como prueba para demostrar mi naturaleza violenta. Como si yo hubiera nacido siendo una mala persona. Al ver a mi padre tan enérgico en la corte, sentí un frío intenso en el corazón. Había ganado innumerables juicios así, solo que esta vez, la oponente era su propia hija. El ambiente en la corte se congeló poco a poco. Yo estaba sentada allí, con un zumbido en los oídos. Las acusaciones que él hacía con tanta convicción eran como ecos de otro mundo. No recuerdo lo que dijo excepto la última frase cruel e implacable. En resumen, la víctima no siempre es la más débil. Solicitamos que se desestime la demanda de la demandante y que se presente una contrademanda por acusaciones falsas. Me miró con frialdad, sin una pizca de emoción en sus ojos. Abogado G, ante la verdad y la justicia, eligió empujar a su propia hija al abismo. Reí con una risa llena de tristeza y lágrimas. Hasta que el alguacil me recordó que mantuviera el orden en la sala, no me di cuenta de mi descontrol. Mirando a las 3 personas que se veían victoriosas. Dije con calma que solicitaba presentar pruebas adicionales. Sabía por qué estaban tan confiados. La casa que me había dejado mi madre no era ningún secreto. Mi padre sabía que era mi único refugio. Así que, aprovechando que yo estaba en la escuela, entró en la casa, copió la información de mi computadora e incluso formateó todo el sistema, intentando destruir todo lo que le perjudicaba. Pero él no sabía que yo ya había instalado cámaras de seguridad en la casa. Y que cada uno de sus movimientos había quedado registrado. Tampoco sabía que yo había guardado innumerables copias de la versión completa del vídeo editado que él había presentado. Por muy elocuente que fuera un abogado, ante pruebas irrefutables, perdía toda su capacidad de maniobra. El delito de perjurio del abogado defensor, esa espada de Damocles que pendía sobre la cabeza de todos los abogados. Mi madre le había recordado a mi padre innumerables veces que tuviera cuidado. Pero ahora, su única derrota en su vida la sufría precisamente por esto. Debido al perjurio, Cindy Miaukelin tampoco escapó del castigo de la ley. El veredicto se emitió rápidamente. Las condenas de prisión no fueron largas, la más larga no superaba los 3 años. Pero las consecuencias de esta sentencia serían largas y profundas. Cindy Miaukelin y Amy vivían con lujos y habían acumulado una gran cantidad de préstamos con altos intereses. De repente se acercaron a mi padre solo por el dinero que tenía. Incluso habían planeado que John muriera accidentalmente después de la boda. Su constante acoso hacia mí solo tenía como objetivo echarme de casa para evitar que obstaculizara sus planes y me quedara con una parte de la herencia. Y ahora, John estaba en prisión y su licencia de abogado había sido revocada. Como asesor legal de docenas de grandes empresas, se enfrentaba a enormes multas por incumplimiento de contrato. No solo perdería toda su fortuna, sino que también acumularía una gran deuda. Todos sus cálculos se habían convertido en una ilusión. El día que John entró en prisión, fui a verlo por última vez. Su expresión era fría y furiosa, sin ni una pizca de remordimiento. Me maldecía constantemente, quejándose de haber criado a una desagradecida. Sonreí para mis adentros y respondí con calma. Sí, papá, precisamente en eso me parezco a ti. Su rostro mostró un instante de confusión, como si no entendiera el profundo significado de mis palabras. Saqué del bolsillo el certificado de donación de órganos firmado por mi madre. Con algunas manchas de lágrimas, como si expresaran el cariño que ella le tenía. Fue la primera vez que vi a John enloquecer. Se resistió intentando liberarse de los guardias de la prisión, queriendo arrebatarme el certificado. Las esposas lo sujetaban firmemente al asiento y los guardias lo sujetaban por los hombros, impidiéndole moverse. Al ver que no tenía ninguna esperanza, la desesperación brilló en sus ojos y finalmente se desplomó. Arrodillándose en el suelo, cubriéndose el corazón, repitiendo sin cesar. Esto es imposible, esto es imposible. Con una mezcla de satisfacción y tristeza, tomé el certificado y me di la vuelta para irme. Escuché los gritos desgarradores de mi padre a mis espaldas. Lo siento, Kelly, lo siento, me equivoqué. Estas disculpas llegaron demasiado tarde, papá. Me detuve un instante, pero no tenía intención de volverme. Me marché a grandes zancadas y regresé al pequeño hogar que me había dejado mi madre. En la sala de estar, la rosa florecía con intensidad. En un momento de confusión.
Me pareció ver a mi madre sonriéndome con ternura. 3 años después, recibí noticias de antiguos amigos. John había salido de prisión antes de tiempo por buen comportamiento. Pero con antecedentes penales, ya no podía ejercer como abogado y solo podía realizar trabajos manuales. Viviendo con mucha modestia. Cindy Miaukelin y Amy habían descubierto un nuevo mundo en prisión. Creían que la cárcel era un buen lugar para tener comida y alojamiento, además de escapar de los acreedores. Por su mal comportamiento, sus condenas se habían alargado y probablemente tardarían mucho en salir. Fuera de la cárcel, las esperaban los acreedores furiosos. Pero todo esto ya no tenía mucha importancia para mí. Ya me había graduado en la universidad que quería, y al igual que mi madre. Había elegido la carrera de Derecho, avanzando a pasos agigantados hacia un futuro brillante. Espero que esta traducción sea de su agrado. Si necesita alguna modificación o tiene alguna otra pregunta, no dude en comunicármelo.